¿Sí o sí? ¿Cuántos lo creen? Ok. Vamos a poner un mapa, el primero que ese vamos a poner ese. Y ahora ya vamos a comenzar a compartir a los hermanos que están grabando. Mira, ahí tenemos un plano general, digamos, un poquito de parte de Europa. Tenemos ahí un poquito de lo que es el Mediterráneo. ¿Cómo estáis de geografía, hermano? Más o menos, ¿no? Se entiende, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros ahí? A ver, ¿dónde estamos? Algunos dirán, ah, míralas allí. No, no, ahí no estamos. Estamos más allá. En el mural que se está haciendo en la entrada de la iglesia, le dije a los hermanos, le digo, oye, pongan aunque sea un par de puntitos para que digan, mira, ahí vivimos nosotros. Porque en algunos billetes, creo que en el de 5 euros, hay algunas islas Canarias que no salen. No sé si se han dado cuenta. Creo que la isla La Gomera y el Hierro, creo que no salen, pobrecito, ¿no? Por lo menos Tenerife, que nos pongan ahí, aunque sea allá. Es decir, ahí vivimos, ¿no? Ahí tenemos parte del Mediterráneo, esa botita que ven ahí ustedes allí a mano izquierda. Ahí, eso es Italia, ¿vale? ¿Esto qué es? Sicilia. Ahí estaremos ahora el mes que viene, Dios mediante, en un retiro, ya les informaré. Tenemos Sicilia ahí. Vamos por aquí, tenemos toda la costa de Grecia, ¿sí o no? ¿Esto qué es? Chipre, exactamente, Chipre. Y aquí en esta franja aquí pequeñita, ponme el otro que se vea más claro, tenemos Israel. Pero yo quiero que se fijen en el siguiente mapa que vamos a poner para que vean qué cosa tan interesante. Lo teníamos ahí, ok, déjenlo ahí. Miren. Ok. Israel es una franja muy pequeñita, algo muy insignificante, no tiene más de 300 kilómetros de largo y creo que de ancho como unos 90 kilómetros de ancho. Es una cosa ahí tan pequeñita, ¿no? Entonces tenemos Israel, como dije en una ocasión, es el único país del mundo que tiene 4 mares. Tienen a la izquierda el Mediterráneo, aquí abajo donde está la ciudad de Eilat, el Mar Rojo, y luego dentro del país tienen 2, el Mar Muerto y el Mar de Galilea, o el lago de Genesaret. Son lagos internos, bueno, se llaman mares, ¿no? Pero fíjense lo que les quería mostrar. Aquí tenemos la península del Sinaí, ¿ok? Que en su día la conquistó Israel, pero se la devolvió, digamos, a Egipto. Aquí tenemos Egipto, Jordania, aquí al este, al sur, el Líbano. Tenemos Siria, y un poquito más allá, este tremendo país, Irak. Aquí tenemos Irán. Bueno, en los tiempos bíblicos, Egipto se llamaba Egipto. No ha cambiado el nombre. Mitzraim en hebreo. Es un lugar, Mitzraim es como un lugar angosto, un lugar estrecho. Es más o menos lo que significa. Jordania sería Moab, ¿vale? Cuando dice Rub la Moabita, pues vino de ahí, vino de aquí, de Jordania, ¿vale? Siria sigue manteniendo exactamente el mismo nombre de los tiempos de la Biblia, no ha cambiado. ¿Se acuerdan que cuando vino Naamán, el general de Siria, Siria siempre se ha llamado igual, Siria, cuya capital es Damasco, que por cierto hay una profecía en 2 libros diferentes del Antiguo Testamento que dice que Damasco será destruida y nunca más volverá a ser reconstruida ni será ciudad. Ellos mismos se están encargando de destruir el país, ¿no? Llevan 7 años de guerra civil. Entonces ahí tenemos Siria, el Líbano, lo tenemos aquí. Por ahí arriba estaba Tiro y Sidón, ¿se acuerdan? Tiro y Sidón, de donde vino aquella perversa reina Jezabel, de esa parte. Irak sería, aquí tenemos el río de Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Ahí tenemos lo que era antiguamente Babilonia, donde se construyó la famosa Torre de Babel. Aquí tenemos Irán. Irán en la Biblia era Persia, ¿vale? Cuando habla la Biblia de los medos persas, hablamos de Irán. Y aquí tenemos también un enemigo tremendo de Israel, que lo odia a muerte. Está haciendo últimamente unas declaraciones tremendas, que es Turquía. Aquí en Turquía, en todo esto, que hoy en día es un territorio, digamos, musulmán, están como locos por entrar en la Comunidad Económica Europea, tiene más de 90 millones de habitantes. Era donde estaban antiguamente las 7 iglesias del Apocalipsis, para que más o menos hagan ustedes una idea. Es decir, que Israel, como ustedes pueden comprobar en este mapa y en el otro que vamos a poner, está totalmente rodeado de enemigos. Todos son enemigos. Egipto es enemigo de Israel. Ha habido guerras con Egipto en otras ocasiones, han peleado. Con Siria
ni les cuento, todavía están litigando por los famosos Altos del Golán, esas montañas que hay en el norte de Israel. Por ahí arriba está el Monte Hermón, del cual habla la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 133. Bueno, sabemos también que Turquía, que estaba por aquí arriba, como lo vimos antes, también va a tener un papel muy importante en todo el tema de las profecías. Tenemos, ¿cómo es? Aquí tenemos, por la zona esta, tenemos Irak, que eran los caldeos, de donde vino Nabucodonosor, ¿vale? Enemigo tremendo. Saddam Hussein mandó un montón de misiles contra ciudades en Israel, no sé si ustedes se acordarán de aquello. Y después, más aquí, más a la derecha, digamos, a la izquierda de ustedes, tenemos Irán, que Irán, el sueño de Irán es, ponme el anterior, el sueño de Irán es destruir el Estado de Israel. Y aparte de esos enemigos que odian a Israel a muerte y que lo que quieren es arrasarlos de la faz de la tierra, también hay enemigos dentro. También hay enemigos dentro. Es como si en tu casa estás rodeado, todos los vecinos te odian, te quieren matar, pero dentro en la habitación del fondo hay también enemigos, ¿no? Y bueno, Irán tiene en el norte, aquí en la parte norte de Israel, fíjense lo pequeñito que es Israel, aquí arriba en el norte, en el Líbano, está financiando un grupo terrorista, que es un grupo terrorista de los más poderosos del mundo, Hezbollah, y está financiado por armamento ruso y por Irán. Y ha habido guerras, ha habido también guerras en otro momento. Bueno, quiero decirles que desde el 48 y este año, ahora el mes de mayo, el mes que viene, Israel cumple 70 años desde su independencia. Ha habido varias guerras también, por supuesto, con el Líbano. Y ahí es donde está el famoso ejército de Hezbollah, que ellos tienen ya, no de ahora, ya hace tiempo, ellos dicen que tienen ya más de 100.000, no me he equivocado, 100.000 misiles apuntando hacia Israel en este momento. 100.000 misiles. Hace unos días me llamaron desde Israel y me comentaban, antes de que saliera incluso en las noticias, ya me había llegado la noticia a mí de que Israel atacó Siria. Porque lo que está ocurriendo es que se está preparando todo para lo que vamos a leer ahora, para que se cumplan las profecías. Saben que en Siria ha habido y hay una guerra civil terrible. Creo que ya lleva más de 7 años. Estamos viendo imágenes terribles donde las personas están muriendo, perdónenme, como las cucarachas, fulmigados, asfixiados porque se están utilizando armas químicas. En Siria hay arsenales de toneladas y toneladas de armamento químico que mata a la gente como si fueran cucarachas, ¿vale? Entonces, esas armas químicas están ahí. Irán quiere poner bases militares en Siria, porque ahí hay una unión entre Siria, el presidente sirio, que es un demonio, pero los que quieren ocupar el lugar son aún peor. Entonces, Rusia, por supuesto, siempre está en medio, con armamento, con tanques, con misiles, etcétera, etcétera. Entonces Israel es un país tan pequeño que no puede esperar que le ataquen para responder, sino que de vez en cuando Israel hace lo que se conoce como ataques preventivos. ¿Sí? Antes de que me ataques y me destruyas, si yo sé que estás montando todo para atacarme, tengo que atacar yo antes de que me ataques, porque como tú seas el primero en darme, me borras de la faz de la tierra. Ya los enemigos que rodean a Israel no son como antaño, que había un armamento tal vez muy obsoleto. Hoy en día cualquier enemigo que rodea a Israel, incluido Siria, Irán, Líbano, etcétera, tiene un armamento tremendo. Irán presume de que ya tiene misiles que en cuestión de minutos pueden llegar desde Teherán hasta Tel Aviv, hasta Haifa. De hecho, hace unos días el presidente de Irán dijo que ya tienen misiles apuntando y en cuestión de minutos pueden destruir la ciudad de Tel Aviv y pueden destruir la ciudad de Haifa. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Que ocurra es otra cosa, pero por lo menos es lo que dicen y lo han de intentar. Entonces Israel atacó hace unos días unas bases militares iraníes donde había mucho material ruso, y esto, claro, ha traído una situación muy complicada en esa parte del mundo.
Y entonces, aparte del ataque químico que ha producido hace unos días en Siria, saben que Estados Unidos se está preparando para que en cualquier momento puede comenzar a atacar Siria y destruir esas bases y esos armamentos. Pero hoy decía Rusia, Putin decía que cualquier misil que lancen por tierra, por mar o por aire, ellos lo van a interceptar y van a defender con uñas y dientes a Siria. Es decir, que en este momento están involucrados los Estados Unidos, Francia, que ya ha dicho que también va a atacar, Inglaterra, que también ha dicho que va a colaborar en el ataque. Ya tenemos 3, tenemos a Irán 4, tenemos a Siria 5, tenemos a Rusia 6, tenemos a Arabia Saudita 7, tenemos a Líbano 8. Es decir, ya tenemos más de 12 o 15 naciones involucradas en este lío. Si esto no es una guerra mundial, pues entonces no sé lo que llaman guerra mundial, ¿vale? Entonces, todo esto que está ocurriendo y más ya está claramente escrito en la palabra de Dios. Entonces, lo bueno de todo esto, ¿qué es? Lo malo que se está poniendo todo. Eso es lo bueno. Lo malo nos indica que viene lo bueno. Vamos a leer el Salmo 83, un salmo extraordinario, donde aparecen unos nombres que son los países que les acabo de mencionar, pero con otro nombre. Pero son los mismos, el mismo espíritu, el mismo deseo de destruir, de borrar de la faz de la tierra a Israel, porque la lucha es una lucha también de tipo espiritual. No es una lucha por territorio, no es una lucha por tierra, es una lucha para que quede bien claro que el Corán, que el Islam y que Mahoma tiene más capacidad y más poder y más autoridad que el Dios de Israel, así de claro. Entonces, en el Salmo 83, que es un salmo que es un cántico, parece mentira, ¿no? Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Versículo 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escogidos. El versículo 3 en la versión Reina Valera dice contra tus protegidos. Aquí dice contra tus escogidos, porque es otra versión. Versículo 4. Han dicho, escuchen, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Pero ¿esto cuándo se escribió? ¿Esta mañana? Que da la impresión de que se reunieron esta mañana los libaneses, los iraníes, los rusos, los sirios, y dice, bueno, lo que tenemos que hacer es destruir a esta gente para que no haya memoria del nombre de Israel y para que no sean nación. No, esto no se escribió esta mañana, esto lleva ya miles de años escrito, fíjate, para que no haya memoria del nombre de Israel. Bueno, esto no es algo nuevo, este espíritu de destruir a este pueblo siempre ha estado, va pasando de generación en generación. Ya Amán, ¿se acuerdan? En el libro de Esther, ya él quería exterminar, borrar de la faz de la tierra a esta nación, a este pueblo, ya lo intentó, ¿vale? Por lo tanto no es nada nuevo. Ya Hitler también lo quiso hacer en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto no es algo que nos tiene que tomar de sorpresa, es el mismo espíritu, la misma actitud, el mismo objetivo, pero van pasando los tiempos. Dice en el versículo 5, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, contra Dios, El objetivo es luchar contra Dios. Las tiendas de los edomitas, ¿quién era Edom? Bueno, pues Edom, quiero recordarte que es el nombre que recibe Esaú, ¿vale? Esaú, ¿quién era Esaú? El hermano que odiaba a Jacob, su hermano gemelo. Esos son los edomitas. Entonces ahí habla de los edomitas y de los ismaelitas. Ahora, cuando tú estudias profecía, los rabinos interpretan que Edom es Europa, ¿vale? Eso es lo que se suele interpretar siempre. Y después dice, estamos en el versículo 6, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Los ismaelitas son los árabes. Pero el problema es que mucha gente se confunde y dice, árabes son todos. No, mira, por ejemplo, los iraníes no son árabes.
Los iraníes se enfadan si tú le dices que son árabes. Ellos hablan árabe para leer el Corán, pero ellos son persas. Los egipcios no son árabes. Muchos son musulmanes, muchos leen el Corán en árabe, pero los egipcios no son ismaelitas, no son árabes. ¿Árabes quiénes son? Pues los de Arabia Saudita, los de Qatar, los de Emiratos Árabes, ¿verdad? Los jordanos son árabes. Sí, uno también tiene que saber a qué se refiere el Señor cuando habla de árabes o cuando habla de ismaelitas. Entonces fíjate, menciona a Edom, digamos Europa, menciona a los ismaelitas. Ismael es el padre de las naciones árabes, fue el primer hijo que tuvo Abraham con Agar, ¿se acuerdan? Por eso dice Moab. ¿Quién es Moab? Ya lo vimos en el mapa. Moab es Jordania. ¿Y de dónde salió Moab? De una relación extraña de Lot con sus hijas. ¿Se acuerdan que las hijas pensaban que el mundo había sido destruido, que el único hombre que quedaba sobre la faz de la tierra era su padre? Entonces, claro, estas dos chicas dicen, bueno, pues vamos a acostarnos con nuestro padre, lo emborrachamos, mantenemos relaciones con él para que no se extinga la raza humana. Entonces, una se acostó con él y la otra también, y entonces quedaron embarazadas, y una llamó a su hijo Moab y la otra lo llamó Amón. Así que los moabitas y los amonitas son descendientes de las hijas de Lot y de Lot, que a su vez era sobrino de Abraham. Así están todos emparentados de alguna manera, ¿no? Y dice, y los agarenos. ¿Y quiénes son los agarenos? Los descendientes de Agar. ¿Y de dónde era Agar? Era egipcia. Es decir, Abraham se fue de Egipto, pero el faraón le hizo un regalito, menudo regalito. Le dijo, toma, llévate a esta chica para que sea tu sierva, con la cual tuvo relaciones, y Agar es egipcia y tuvo un hijo y fue Ismael. Y después dice Jebal, ¿lo veis ahí? Versículo 7. Jebal, ¿quién es? El Líbano. Líbano es Jebal en la Biblia. Amón, ahí están los jordanos. Amalek. Bueno, Amalek es un poquito más complicado porque Amalek es un enemigo también con unas connotaciones un tanto extrañas, ¿no? Fue el enemigo que dice la Biblia que tendría Israel guerra contra él de generación en generación. Los amalecitas, ¿se acuerdan? Cuando Saúl perdonó a Agag, el rey de los amalecitas, que no lo quiso destruir, y toda aquella historia. Después dice los filisteos. Bueno, los filisteos eran los que vivían en la costa de Israel. Algunos dicen, los palestinos son los filisteos. No, palestinos no son filisteos. Los palestinos toda la vida fueron jordanos, ¿vale? Y de la noche a la mañana comenzaron a llamarse palestinos. Eso de palestinos es un cuento chino porque Palestina nunca existió, ¿vale? El pueblo palestino fue el nombre que le pusieron los romanos, Filistea, Palestina. Había una antigua canción que se cantaba en las iglesias evangélicas, por cierto, muy bonito, que decía tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. No, Jesús no nació en Palestina, ¿vale? Los palestinos cristianos y los no cristianos dicen que Jesús era palestino, ¿vale? Pero eso de Palestina es un cuento chino. Los palestinos eran de nacionalidad jordana. Y cuando Jordania entró en guerra, en una de las guerras con Israel, le dijo a muchos que vivían en Israel, que eran con pasaporte, con nacionalidad jordana, salgan del país, que nosotros en pocos días los echaremos al mar. Claro, Israel está en estrechito, Jordania empieza a atacar del este hacia el oeste, dice, los tiraremos al mar y allí se ahogarán todos, y después cuando los derrotemos, entren al país. Pero se fueron muchos y todavía no han vuelto porque perdieron la guerra, y no solamente perdieron la guerra, sino que perdieron mucho territorio. De hecho, cuando vamos a Israel, yo les llevo a ustedes a campos que todavía están minados, por donde se puede transitar para poder ir al río Jordán, a la frontera más estrecha que existe entre Israel y Jordania, donde ahí enfrente, allí en aquella escalera, ves ahí sentado con la bandera, en la garita, en el puesto de guardia, el soldado jordano haciendo guardia, y aquí, en medio del río Jordán, y aquí ves a los soldados israelíes, ¿no? Entonces perdieron muchísimo territorio, pero los palestinos no son los filisteos. Los filisteos era un pueblo que tenían 5 ciudades en Israel en aquel tiempo, que eran los que vivían en la costa mediterránea, que eran Gaza. Por eso, claro, como los palestinos hoy en día viven en el territorio donde vivían antiguamente los filisteos, que era la franja de Gaza, Ecrón, Asdod, Gat y todas esas ciudades, pues dicen, bueno, los palestinos de hoy en día son los filisteos de antaño. No, no tiene nada que ver. Los filisteos, su origen es de la isla de Creta, ¿vale? Para que sepan. Pero era un pueblo que siempre tuvo guerra contra Israel.
Y después dice también aquí, aparte de los filisteos, dice, y los habitantes de Tiro. Tiro está en el Líbano, así que también el Líbano tendrá que ver. Dice, también el asirio. ¿Quién era el asirio? El de Irak. Entonces fíjense que los pueblos que estamos mencionando aquí son los mismos pueblos que todavía, miles de años después, siguen uniéndose para atacar a Israel. Entonces uno dice, pero bueno, entonces no ha cambiado nada. Ha cambiado el nombre de algunos países, pero el espíritu y el deseo de destruir a Israel sigue siendo exactamente el mismo. Y entonces dice, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Ya les dije que los hijos de Lot son los amonitas y los moabitas, los del este, los de Jordania. Y ahora dice el salmista, hazles como a Madián. Claro, ahora ustedes tienen que leer la historia de Gedeón cuando ataca a los madianitas, ¿se acuerdan? Y los destruye con aquellos 300 campesinos que apenas tenían una trompeta y un cántaro con aceite dentro, y derrotaron a todo un ejército enorme de madianitas. Dice, hazles como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus príncipes como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Salmuna, todos sus príncipes. Claro, ahí tienen que leer ustedes la batalla que tuvo Gedeón con estos reyes para que vean cómo quedaron totalmente arrasados, cómo quedaron totalmente destruidos. Entonces, invocando lo que pasó en esa guerra, esa tremenda derrota para el enemigo y una enorme victoria para el pueblo de Dios, pues el salmista dice, mira, así como pasó con aquellos reyes de la antigüedad, hazlo hoy en día a todos estos reyes. Vuelve a ponerme el mapa, por favor. Entonces, se está preparando todo. Créanme, hermanos, se está preparando absolutamente todo para que todas estas naciones que rodean a Israel, todas estas de aquí, ataquen en cualquier momento a Israel y se unan. Pero claro, alguien tiene que unirlos, alguien tiene que decir, vamos, alguien tiene que dirigir, alguien tiene que organizar, alguien tiene que motivar, alguien tiene que armar a toda esta gente para que se atrevan a venir desde el norte. El ataque fuerte de Israel le va a venir desde el norte, ¿vale? En el norte están estas dos naciones, ahí Siria, está el Líbano, y por ahí van a atacar. Aunque dice también que en los últimos tiempos este río, aquí está el Tigris y el Éufrates, por eso se llama Mesopotamia, ¿vale? Estos ríos formaban parte del jardín del Edén. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la descripción que se hace en el libro del Génesis acerca del territorio en el que vivía Adán y Eva, bueno, pues el territorio del jardín del Edén iba desde aquí, desde estos ríos, el Tigris y el Éufrates, hasta aquí, hasta Egipto. Todo esto era el jardín del Edén. Y bueno, hay una tradición que dice que Dios creó el mundo desde Jerusalén, que está ahí en el centro. Porque la geografía bíblica es muy pequeña. Cuando usted lee en la Biblia el norte, el sur, me dice, bueno, pero ¿cuál es el punto de partida? ¿Desde dónde tengo que ver el norte y el sur? Desde Israel. En la geografía bíblica no entra todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿vale? El que no se mencione, cuidado, el que no se mencione, por ejemplo, en la Biblia a los Estados Unidos, no significa que esa gran potencia, ese gran país, no tendrá nada que ver en los últimos tiempos. Pues, ¿cómo no va a tener nada que ver? Por supuesto que va a tener nada, claro, tiene que ver. Pero el que no se le mencione no significa de que va a dejar de existir. Le pongo un ejemplo. Cuando la gente dice, pero bueno, si la Biblia habla de Adán y habla de Eva, habla de Caín y habla de Abel, y después habla de un tercer hermano que se llamaba Set, ¿con quién se casaban los hijos? Porque, por ejemplo, dice la Biblia, cuando el Señor le dice a Caín que va a ser un ser errante por todas las naciones de la tierra, y le dice, oye, los que me vean me van a matar. Dice, pero bueno, ¿quién te va a ver si solamente la Biblia menciona 5? Es que la Biblia no es un libro que habla de todos y cada uno de los personajes que existieron. Por supuesto que Adán y Eva tuvieron que tener un montón de hijos y muchas hijas, sin lugar a dudas, pero no se mencionan todas y cada una de ellas, porque si no la Biblia, hermano, sería un libro, imagínense, de 10 kilómetros de ancho y 10 kilómetros de alto, ¿no? Entonces la Biblia es un resumen de las personas que tienen que ver algo directamente con la historia bíblica, pero no se menciona a todo el mundo. Pero el que no se mencione no significa de que no existían, ¿me explico? Entonces el que no se mencione en temas proféticos,
por ejemplo, directamente a Estados Unidos, no significa de que los Estados Unidos no va a jugar un papel, entre comillas, fundamental o importante en los últimos tiempos. El que no se menciona un tema no significa de que no esté implícito en el tema, ¿no? La Biblia sí habla mucho acerca de los enemigos principales que van a atacar a Israel en los últimos tiempos, ¿vale? Son enemigos que entre ellos han tenido guerras. Por ejemplo, Irán con Irak tuvo una guerra, pero se van a unir en los últimos tiempos enemigos porque tienen un enemigo en común, y ese enemigo en común es Israel. Ahora ustedes fíjense, por ejemplo, el territorio de Arabia Saudita, que no sale todo ahí. No sé si en el otro mapa. Arabia Saudita es un país inmenso, con unos recursos naturales espectaculares. Sí, el petróleo que tienen esos países, como por ejemplo Arabia Saudita, Irán, Kuwait, que lo tenemos aquí abajo chiquitito, Irán, Turquía. Miren el territorio de Turquía en comparación con Israel. Israel es una miniatura. Miren esta cosita tan chiquita aquí, en comparación con Jordania, con Turquía, con Egipto. Son países inmensos, países gigantescos, con millones de habitantes. Por ejemplo, como les mencioné antes, Turquía tiene más de 90 millones de habitantes. Israel tiene 7 y medio, de los cuales 1,5 millones son árabes, con nacionalidad judía, nacionalidad israelita. Es un país muy pequeño, sin esos recursos naturales tan tremendos como pueden tener otros países, pero es el lugar donde Dios decidió que su pueblo vivieran. Sí, dice la Biblia en el principio de los tiempos que Dios repartió a las naciones su territorio. Y el problema está cuando una nación quiere tener más de lo que le corresponde y quiere salir de sus fronteras y conquistar otros lugares. Dios le dio a cada pueblo las 70 naciones que se mencionan en el libro del Génesis, 70 naciones, por supuesto hay muchas más, pero de esas 70 nacen las demás. Les dio un territorio y le dijo a los chinos: ustedes se quedan aquí, y a los árabes se quedan aquí, y a los jordanos se quedan aquí, y no sé qué. Sin embargo, también tenemos que partir de la base de que a Israel le ofreció mucho más territorio del que actualmente tiene, ¿vale? Eso es una cosa que tienen que tener en cuenta, y vamos a verlo ahora en el libro de Josué, el capítulo 1. En el libro de Josué, capítulo 1, el Señor establece las fronteras de Israel, y como yo les dije en una ocasión, hay 2 preposiciones en la Biblia que son muy importantes. Una es desde y la otra es hasta. Es decir, el Señor dice: desde aquí hasta aquí, ese va a ser el territorio que ustedes van a tener. Ahora, Israel nunca ha tenido ese territorio, ¿vale? El tiempo en el que Israel tuvo más territorio fue en el tiempo del rey David. En el tiempo del rey David, cuando él hizo tantas batallas y conquistó a tantos pueblos, fue el tiempo de la historia de Israel que Israel fue, digamos, en cuanto a territorio, más grande. Después el tiempo de paz más extenso fue durante el tiempo de Salomón. Pero ya después de Salomón, olvídense, ya Israel empezó a perder y a perder y a perder terreno, hasta que finalmente lo terminó perdiendo todo. Israel, quiero decirles que en el año 70 después de Cristo, su ciudad, su templo fue destruido por los romanos, por el Imperio Romano. Alrededor del 100 y pico hubo una rebelión muy grande por un judío llamado Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Y había en aquel tiempo un famoso rabino llamado el rabino Akiva, que no es el Akiva que escribe libros hoy en día, del cual yo tengo muchos libros de él, otro, el rabino Akiva. Pues él creía que Bar Kokhba era el Mesías, y entonces lo ayudó y lo apoyó, y sus 24,000 discípulos, que dice que llegó a tener Bar Kokhba, pues lo apoyaron y se enfrentaron contra el Imperio Romano, y el Imperio Romano dijo basta. Entonces arrasó completamente con este pueblo. Le cambiaron entonces el nombre de Jerusalén para que nunca más se recordara Jerusalén, porque claro, Jerusalén tiene un nombre. En la palabra, en las letras Jerusalén, está la palabra ciudad y está la palabra paces, en plural, ¿no? Entonces, y Jerusalén es la ciudad de las paces, la ciudad de la paz. Entonces, para que no quedara nombre, memoria, vestigio de que un día existió una ciudad llamada Jerusalén, que anteriormente en la Biblia aparece bajo el nombre de Jebús, ¿se acuerdan? Dice que vivían los jebuseos y David la conquistó y entonces la hizo su capital. Pues le cambió el nombre y le puso Aelia Capitolina, ¿vale? Y los romanos conocían a esta ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina. Araron la parte del templo, fue un desastre, y huyeron unos cuantos judíos al desierto de Judea, se refugiaron en la fortaleza de Masada, y bueno, también fue un desastre, algo tremendo pasó allí.
Y al país le cambiaron el nombre. De Israel le pusieron Palestina, tierra de los filisteos en aquella época, ¿no? Hasta 1948. Sí, y este año, ahora, el próximo mes, se van a celebrar los 70 años del retorno del pueblo de Israel desde el año 100 y pico después de Cristo, o desde el 70 si lo quieren, que fue destruida la ciudad de Jerusalén, hasta ahora. Si no ha habido un pueblo que te ocupara ese lugar, y por allí han pasado todos. Ustedes pueden estudiar la historia de los mamelucos. La historia de los mamelucos, no sé si a ustedes les suena, es muy interesante, pues es la historia de los esclavos que se hacen soldados, y por allí pasaron los mamelucos, por allí pasaron los otomanos. ¿Quiénes eran los otomanos? Pues eran los turcos, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial los turcos conquistaron mucho terreno hasta que los ingleses, pues en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues en fin, se hicieron aquellas guerras y Palestina quedó bajo el protectorado de Inglaterra, y los ingleses estuvieron muchos años hasta que se marcharon y entregaron el país. Por allí estuvieron el Imperio Bizantino. Hay muchísimas iglesias, muchísima historia de los bizantinos, que eran los cristianos antes de las cruzadas. Las cruzadas fueron mucho después. Estuvieron los árabes estuvieron también mucho tiempo, que fue cuando construyeron las famosas mezquitas de Omar, la mezquita de Al-Aqsa. Después vinieron las cruzadas, un desastre el tema de las cruzadas, que se intentaba recuperar los lugares santos, etcétera. Bueno, por allí pasaron los griegos, por allí pasaron los babilónicos, por allí pasaron los romanos, por allí pasaron los persas, por allí pasó Napoleón, por allí pasaron todos. Y todos los imperios que pelearon contra Israel pasaron a la historia y hoy en día no existen. No existen. ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde están el imperio babilónico? ¿Dónde está el imperio de los griegos? ¿Dónde está el imperio de los egipcios? Son imperios que pelearon contra Israel, quisieron conquistar la tierra, tuvieron un tiempo, pero desaparecieron de la historia. No existen tales imperios. Sin embargo, el pueblo de Israel, cual ave fénix, se ha levantado de entre las cenizas, y cuando se decidió en una votación, mayo del 48, la repartición, porque claro, ya había judíos que vivían hacía muchísimo tiempo, también había árabes, se decidió partir el país, pero no en dos partes exactamente iguales, sino la peor parte, la tierra infértil, los desiertos, una tierra improductiva, se le dio a la comunidad de los judíos. Ellos la aceptaron, ¿verdad? Y los árabes al poco tiempo comenzaron la primera guerra civil. En el 48 murieron miles de personas, y desde ese tiempo hasta hoy en día pues ha habido más de 7, 8, tal vez 10 guerras casi seguidas, una detrás de la otra. Por eso Israel, como dijo una vez un hermano, dice: Israel es un país que está o en guerra o se está preparando para la guerra. Es así. Uno estudia incluso la Biblia, y desde que entró Josué a la tierra prometida hasta hoy en día, Israel siempre ha sido una guerra detrás de otra, una guerra detrás de otra, una guerra detrás de otra, y todos, repito, los que le han intentado destruir han desaparecido. Y es interesantísimo ver a veces en internet la desproporción de los ejércitos, cuando la famosa guerra de los 7 días, pues eso ha sido un desastre de la cual todavía no se han recuperado las naciones árabes, y todavía se están lamiendo las heridas. Porque naciones árabes tremendamente poderosas, 7, 8 naciones árabes se unieron, Egipto, Líbano, Siria, etcétera, atacaron por tierra, por mar, por aire, de noche, de día, por el norte, por el sur, por arriba y por abajo, atacaron a Israel, y no solamente fueron destruidas sus defensas militares, y no solamente fueron destruidas su aviación, etcétera, etcétera, sino que además perdieron territorio. Si a Israel las naciones unidas tuvieron que decirle: paren, no sigan, que como sigan así van a conquistar todo. Conquistaron la península del Sinaí, que es esa que ustedes ven ahí en verde, aquí, y conquistaron muchísimos territorios, y en esa guerra fue cuando por fin, después de tantos siglos, después de tantos y tantos siglos, Israel pudo recuperar toda la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Yo cuando voy con los hermanos a Jerusalén les digo: mira, párense aquí, en este semáforo, ustedes van a cruzar ahora, aquí terminaba Israel, de aquí para allá era Jordania, ¿vale? Y no se podía pasar. Por eso los judíos construían sus casas en alto para poder ver la explanada de las mezquitas donde antaño estuvo el templo, ¿sí? Hasta que en 1967, entrando por la puerta de Sion, entraron los soldados israelíes y conquistaron toda la ciudad hasta el día de hoy. Aunque la explanada de las mezquitas, digamos que está, entre comillas,
supervisada o controlada por el rey Hussein, por Jordania, aunque es territorio israelí, por supuesto, ¿no? Conquistaron los altos del Golán y conquistaron un montón de lugares. Pero fíjense las fronteras que Dios ha decidido, y a ver quién le lleva la contraria a Dios. Las fronteras que Dios ha decidido que tenga Israel. Josué capítulo 1, quiero que me sigan la lectura si quieren. Yo no sé si la versión que tenemos ahí en este momento en el programa es igual, pero bueno, yo se lo voy a leer. Tenemos Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. ¿Quién les da la tierra? Dios. Dios les da la tierra, si no es un empeño, sino yo de aquí no me voy. La tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Ahí está, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Bueno, pues eso es inmenso. Bueno, es curioso que en algunas monedas de Israel aparece el mapa de toda la tierra que aquí se menciona, desde el desierto, pasando por el Líbano, hasta el río Éufrates y Tigris. Fíjate el territorio que algún día, porque si Dios lo dijo, sí o sí esto se va a cumplir. Entonces fíjate las fronteras, desde hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol. ¿Por dónde se pone el sol? ¿Por qué punto geográfico se pone el sol, hermano? Por el oeste, ¿no? Y entonces en el oeste, ¿cuál es el gran mar? El Mare Nostrum. ¿Cuál es? El mar Mediterráneo, ¿vale? Aquí te lo está diciendo claramente el Señor. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor le dijo: mira, en ese país al cual ustedes van a entrar ahora, hay 7 naciones que se han metido antes que ustedes. Y se han metido antes que ustedes no porque les pertenezca, sino porque la tierra estaba vacía. Ustedes estaban en Egipto, habían estado allí, Abraham, Isaac, ¿se acuerdan? Jacob, pero ellos tuvieron que ir a Egipto, por el caso de Abraham, el caso de Jacob, y en Egipto los hicieron esclavos y estuvieron siglos. Claro, durante esos siglos que ellos estaban en Egipto viviendo, aquí, en esta zona del río Nilo, pues la zona de Canaán, la tierra prometida, no estuvo vacía. Se metieron los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos? Los descendientes de Can. ¿Y quién es Can? Bueno, pues Can es un hijo de Noé. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? Según la Biblia, 3. Sem, Can y Jafet. Ah, interesante. Los cananeos son los descendientes de Can. ¿Y los descendientes de Sem? Los israelitas. ¿Y los de Jafet? Todos los demás. Todos los demás, todos los europeos, alemanes, suecos, toda esa gente son descendientes del tercer hijo de Noé. ¿Vale? Entonces, cuando ellos llegan a la tierra prometida y entran con Josué, aparte del tiempo de cautiverio o de esclavitud, estuvieron 40 años en el desierto. Cuando ellos llegan a Canaán, la tierra está ocupada. Es como si tú te vas. Bueno, me contaban los hermanos antes del culto, Alexis y su esposa, que le habían hecho una visita en su casa en este tiempo que han estado fuera. Unos amigos que querían hacerle una visita, decorarles un poquito la casa, ponerles unas flores, comprarle unos muebles nuevos. Y claro, cuando llegan dicen: uy, ¿qué pasó aquí? Claro, ¿no estás, amigo? Es un peligro. Tú dejas una casa, entre comillas, ¿no?, abandonada durante mucho tiempo y puede ser que se meta un ocupa. Bueno, pues en Canaán se metieron ocupas. Se metieron ocupas y construyeron sus casas y sus ciudades y sus murallas y sus pozos y en fin. Entonces el Señor le dice: cuando ustedes entren a esa tierra, ustedes se van a encontrar pozos que ustedes no cavaron, pero esos pozos son de ustedes. Y se van a encontrar casas construidas que construyeron otros para ustedes. Entonces, cuando entren en la tierra de Canaán, a esas 7 naciones, dile: ¿se van por las buenas o por las malas? De los 7, un pueblo se fue.
eso es verdad, hay que decirlo todo, ¿no? Un pueblo dijo, nos vamos. Ok, no pasó nada, ahí siguen existiendo todavía. Los demás dijeron, no, aquí no nos vamos. Entonces, bueno, hazles la guerra. Entonces el Señor dijo, hazles la guerra porque mira, ocurre que si tú les perdonas la vida, ellos a ustedes nunca le van a perdonar la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ocurrir que vuestras hijas se enamoren de los habitantes de Canaán o viceversa. Las hijas de ellos, de los hijos vuestros, hagan alianzas, se junten las familias y eso va a ser una ruina. Por lo tanto, tienen que echar a esas naciones, por las buenas o por las malas, tienen que destruir sus altares, no caigan en la trampa, no caigan en el error de mirar sus dioses, y como vuestro Dios no tiene forma y los dioses de ellos sí, no se casen, ustedes con los dioses de los cananeos, porque van a ser vuestra ruina. Ahora, esa tierra se llamaba Canaán, que son los descendientes de Can. Es una tierra que estaba bajo maldición. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, ustedes saben que cuando Noé salió del arca, dice que plantó una viña, se dedicó a la agricultura, y dice que plantó una viña. Claro, el hombre llevaba tanto tiempo sin beber nada, que ustedes saben que cuando una persona lleva tiempo sin beber, tú te tomas un vasito de vino, una cerveza, lo que sea, y puede ser que se te suba la cabeza, ¿sí o no? Bueno, se ve que Noé al hombre se le subió, pero bien subida la cabeza, porque dice que cogió una borrachera, pero tremenda. Entonces resulta de que sus 3 hijos que ya vivían, Sem, Can y Jafet, uno de ellos se burla de él. Bueno, hay algunos textos que dan a entender como que incluso se quiso propasar con su propio padre, Cam. Entonces va y se lo cuenta a los hermanos. Dice, mira, papá está borracho, está ahí desnudo, totalmente desnudo, botado en la tienda. Entonces Sem y Jafet dice que caminando de espaldas para no ver a su padre en aquellas condiciones deplorables, dice que lo cubrieron, lo taparon por respeto a su papá. Cuando Noé vuelve en sí y le cuentan lo sucedido, Noé lanza una maldición que traspasa el tiempo y dice, maldito será Canaán. Canaán ni había nacido. ¿Quién es Canaán? El hijo de Can, el nieto de Noé. Entonces, si la tierra se llamaba Canaán, quiere decir que todos los cananeos estaban bajo una maldición, y los cananeos eran terribles, idólatras, santeros, espiritistas, una promiscuidad sexual terrorífica, tenían cultos a todo lo habido y por haber, tenían cultos, perdonen que les sea tan directo, pero es que es la realidad, tenían un ídolo que se llama Baal Peor. Baal significa señor, la palabra Baal no es mala, de hecho, esposo o mi marido se dice Baal, Baalí, ¿no? No es una palabra mala, significa señor, pero ellos acogieron esa palabra para utilizarla para sus dioses. Tenían a Baal Peor, y las ofrendas a Baal Peor eran excrementos humanos. Es terrible, sí, lo que hacía esa gente era terrible. El Señor dijo, ellos han maldecido la tierra. Si lo que esa gente hace quemando a sus hijos, queman a sus hijos, son bárbaros, son salvajes. Bueno, yo no sé si ustedes se han enterado lo que han hecho los palestinos hace unos días. Los palestinos tuvieron una época en la que salían por las calles con cuchillos apuñalando al que cogieran. Y hirieron y mataron a unos cuantos en Jerusalén, en la puerta de Damasco, ni te cuento. Pero ese sistema ya después lo dejaron y se dedicaron a atropellar a la gente con coches que estaban en las paradas. Cogían el coche, ¡bum!, se lanzaban y los mataban. Y si los dejaban medio vivos, salían y le daban y tal. Entonces ustedes pueden ver prácticamente en todas las paradas de guagua, en todas las paradas de autobús de Israel, que hay como unos bloques de hormigón enormes para que la gente esté detrás del bloque de hormigón, no sea que un loco de esto venga y se te tire y te mate. Pero ya ese sistema lo dejaron. Ahora lo último que han hecho es convocar a 30 o 40 mil palestinos en la franja de Gaza, en el sur, y quemar nada más y nada menos que 10.000 gomas, 10.000 neumáticos, ruedas de coche, para hacer un impacto ecológico terrorífico, ¿verdad? Entonces han hecho una humareda tremenda. Yo he llamado a Israel, he hablado con Guido, con Adolfo, y bueno, gracias al Señor no había llegado el humo todavía a sus casas,
pero la iglesia, por ejemplo, de Guido se habían reunido para orar, pero claro, eso es una contaminación tremenda de la fauna, de la flora, de los seres humanos. Imagínate, 10.000 gomas ardiendo, eso es un disparate. Y entonces con esa cortina de humo acercarse a la valla de Israel, romperla, meterse dentro 30 o 40.000 personas y comenzar a diestra a siniestra a cortar cabezas, violar mujeres, asesinar niños, algo tremendo, tremendo. Los francotiradores de Israel dispararon, sobre todo a la gente que ya más o menos tenía localizada. Creo que mataron a 15 o 16 o 20 personas. Y fue un escándalo tremendo cuando el otro día el presidente de Siria fulmigó a 150 personas y dejó a más de 1.000 y pico personas heridas y no ha pasado nada, ¿verdad? Y bueno, algo realmente tremendo, tremendo, tremendo. Cogieron burros, como un insulto a Israel, los cubrieron con banderas israelíes, y lo que no le podían hacer a los israelíes lo han hecho con burros, los han matado a palos y les han prendido fuego con la bandera de Israel por encima. Los soldados israelíes están dedicando ahora a ir a buscar a los burritos que están por ahí con las patas partidas, heridos, quemados, para llevárselos y curarlos. En fin, auténticos salvajes, auténticos salvajes. Hay una expresión hebrea que se dice Pere Adam, que significa salvaje, hombre. Pere es salvaje y despiadado. Adán es hombre. Y cuando iba a nacer Ismael, el padre de los árabes, el Señor le dijo a Abraham y le dijo a su madre, dice, será un Pere Adán, será un salvaje hombre. ¿Por qué no pone hombre y después salvaje? Para que tome más significado la actitud, el espíritu que tendrá este pueblo, un pueblo despiadado, un pueblo que son capaces de mandar a los niños pequeños a primera línea con bombas y que se exploten, y eso es un honor, porque cada terrorista que se inmola, cada niño, cada persona que se inmola, que se mata, después le pasan un sueldo a la familia, le ponen una plaza, una calle con su nombre, y es un héroe, y bueno, y encima se va directamente al paraíso con no sé cuántas vírgenes por la eternidad para él solo. Algo tremendo, algo realmente tremendo. Así como se enseña en la otra parte de la frontera un culto a la vida y el respeto a la persona, en este lado es todo lo contrario. No hay respeto al ser humano, el fin justifica los medios y se hace un culto a la muerte. De hecho, el Corán es lo contrario a la Biblia. La Biblia se potencia la vida, en el Corán se potencia la muerte. En la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en el Corán dice si encuentras a uno que practica el sábado o el domingo, coges y lo matas. Es todo al revés, ¿no? Es como el mundo al revés. El Mesías de la Biblia es el anticristo del Corán, y el anticristo del Corán es el Mesías. Es todo al revés, totalmente todo al revés, ¿verdad? Entonces, estas fronteras que el Señor le ha dado al pueblo de Israel, sí o sí las va a conquistar. Pero en los últimos tiempos vamos a ver cómo desde el norte va a venir una confederación de naciones de millones, estamos hablando de cifras astronómicas, de millones de personas que van a atacar a Israel desde el norte, entrando por el norte. Y donde se describe con pelos y señales, donde se nos habla acerca de esta inminente invasión a Israel. Bueno, pues en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, que yo quiero leer unos textos, porque en esta noche estamos estudiando este tema, y quiero que presten atención porque es algo tremendo lo que aquí se describe. Des en cuenta que, por ejemplo, el rey David, que es el rey más importante de toda la historia de Israel, es un nombre que empieza y termina con la misma letra. En hebreo es la letra Dalet de David y termina con la misma letra. Pues God, que es el líder de esta confederación de naciones, empieza con la misma letra Gimel, la letra G en este caso, y termina con la misma letra, como una imitación. El diablo siempre intenta imitar todo lo que tiene que ver con el Señor, y God es el nombre que recibe el líder que va a unir a estas naciones que van desde el norte a atacar al pueblo de Israel. En la última ocasión que viajé a Israel, que fue en enero, y también otro viaje que hice, creo que fue en octubre, noviembre, la sensación que yo tuve en esos viajes no la había tenido nunca. Había una excesiva calma, una calma tensa. Es como lo que va a ocurrir antes de un huracán. Saben que cuando va a venir un huracán hay una calma que no se mueve ni una hoja. Dice, oye, no hay ni pájaros, ¿no? No hay pájaros,
las hormigas desaparecen, los perros huyen, una calma total y de repente ¡vum!, viene un huracán y lo arrasa todo, ¿no? Pues esa era la sensación. Y hay hermanos en Israel en este momento que están teniendo esa sensación. Si hay demasiada calma, pero al mismo tiempo hay como una tensión de que tarde o temprano lo que dice la Biblia se va a cumplir. Y fíjense que a qué extremos han llegado algunas iglesias evangélicas en algunas partes del mundo, que lo que han hecho es se van a Jerusalén, concretamente a la zona de lo que llaman vulgarmente el Muro de las Lamentaciones, el Cótel, y se ponen a orar para que no venga God a atacar a Israel y para que no venga la guerra y para que... Bueno, miren, hermanos, ¿saben una cosa? Hay cosas que aunque usted ore por ellas van a ocurrir sí o sí. Usted puede orar que Dios le proteja, usted puede orar que Dios le... Por ejemplo, el Señor dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno. Bueno, el Señor me permite, ¿no? Pero también dice, ay de las que estén encintas en aquellos días, ¿no? O sea, hay cosas por las cuales podemos orar, circunstancias que se pueden cambiar con la oración, pero no podemos orar para que Cristo no venga, no podemos orar para que el anticristo no aparezca, no podemos orar para que Israel no sea invadida. Sí, hay cosas que sí o sí van a ocurrir. Ahora, dice la Biblia, velad y orad, velad y orad. Pero cuando sale el sol, sale para los buenos y para los malos, y cuando llueve nos mojamos los creyentes y los ateos. Sí, hay cosas en la vida que no se pueden evitar, lo que tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra relación con el Señor para que lo que ocurra a nuestro alrededor, pues el Señor nos guarde. Pero eso no significa de que usted no puede morir en una guerra. ¿Lo que pasa? Que los cristianos no mueren en una guerra. No hay cristianos que mueren de infartos, y no hay cristianos que mueren de cáncer, y no hay hermanos que han muerto en un naufragio y en un terremoto y en un huracán. Ningún cristiano nunca muere torturado ni crucificado. Por favor, seamos serios en esto. El Señor tiene establecido todo. Claro que tenemos que orar para que dice, para que vuestra fe no falle y seáis fieles hasta la muerte, pero el ataque por parte de God desde el norte es algo prácticamente inevitable. Y en el capítulo 38 de Ezequiel lo describe con una perfección tremenda. Y dice así, vino la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra God en la tierra de Magot. Ahora, yo le podría dar muchas explicaciones acerca de todo lo que se ha escrito sobre esto, pero estaríamos aquí hablando horas de todo lo que han dicho los rabinos, de todo lo que han dicho los teólogos. O sea, mire, Magot es Rusia, punto, se acabó, no le demos más vueltas, ¿ok? Si usted quiere, yo le doy los versículos, le doy los textos, le doy las explicaciones, le digo lo que significa en hebreo, lo que significa por aquí, por allá, pero para no estar perdiendo tiempo en esto, porque esto no es un seminario, esto es un culto normal de iglesia, Magot, métase en la cabeza de que es Rusia. Entonces usted podría leer, hijo de hombre, pon tu rostro contra God, el presidente, que en este momento el presidente que acaba de ganar otra vez las elecciones por 6 años es Putin. Pero bueno, puede ser Putin como puede ser Pimpín o Pum Pum, me da igual. Sí, el líder de ese país se llama God, y el país Magot es Rusia. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, que son provincias, son regiones, son zonas de la zona del Cáucaso, la zona del Mar Caspio, del Mar Negro. Son todas las zonas que en este momento están bajo, la cobertura de Rusia, para que nos entendamos. Y entonces dice aquí, te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, todos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Es decir, aquí habla de que es el Señor, no es que God, el líder en ese momento de Rusia, va a decir, bueno, vamos a atacar. No, no, no. Es el Señor el que dice, ven para acá. Dice que como que lo coge de aquí, de las quijadas. También habla de un garfio. Ustedes saben que hay animales, los toros, las vacas, que le ponen aquí un anillo, ¿no? Para poder controlarlo. Dice, yo soy el que te voy a llevar. Yo soy el que te voy a llevar con todo tu ejército. Armados hasta los dientes. Bien equipados. Claro, imagínense Rusia el potencial que tiene, ¿no? Dice, yo soy el que les voy a llevar. No presumas de que eres tú el que decide, soy yo el que muevo los personajes, uso a Faraón, o uso a Ciro, o uso a Nabucodonosor, da igual, soy yo el que te saca, ¿verdad? Y después dice, fíjate el versículo 5, fíjate, ¿a quién menciona? A Irán. Oye, qué casualidad que Rusia apoya a muerte a los iraníes.
Es tremendo. Pero es que ya lo dice la Biblia en el profeta Ezequiel capítulo 38, que God, que es el líder, el presidente de Rusia, va a tener el apoyo de Persia. ¿Y quién es Persia? Es Irán. Pero uno dice, bueno, pero eso es muy difícil. No, es que ya es un hecho. Es que ya es un hecho en este momento, que Rusia e Irán son uno. De hecho, Putin acaba de decir hace 24 horas, misil que lancen los americanos contra Irán, misil que le intercepto. No voy a permitir que caigan en territorio sirio, ¿verdad? Porque también un aliado, misiles americanos, Qus, Fud. Ahí te habla de países como por ejemplo Etiopía, países de África, te habla por ejemplo de Turquía. Es curioso las declaraciones que Erdogan, presidente de Turquía, está haciendo últimamente en contra de Israel, que son unos asesinos, que no sé qué, que no sé cuánto. Fíjate cómo menciona, todos ellos con escudo, con yelmo. Gomer es una de las regiones más importantes de Rusia, con sus tropas, la casa de Togarma, todos son territorios, repúblicas soviéticas, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos consigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Cuál es la tierra que ha sido salvada de la espada, de la destrucción? Israel. Una ciudad, un país que ha sido recogido de entre muchos pueblos. Israel. Israel ha sido salvada de la espada, de la destrucción total y absoluta. Un país que ha sido recogido de montones de naciones. Y te traeré a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Si no, vendrás sola. Sabemos que Rusia no tiene ningún problema en invadir zonas que no le corresponde invadir. Lo hizo en Afganistán, lo hizo en Ucrania y lo ha hecho continuamente, invadiendo lugares, territorios, que después para sacarlos, madre mía, lo ha hecho continuamente. Así ha dicho el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Ahora algunos dicen, bueno, ¿y por qué Putin todavía no ha atacado a Israel? Bueno, hay cosas curiosas. Putin fue criado por una familia judía. Putin habla hebreo. Putin tiene, entre comillas, una buena relación con Netanyahu, el presidente de Israel, porque tiene como una especie de agradecimiento, porque una familia judía, cuando sus padres iban a trabajar y él era muy pobre, vivía en no sé qué sitio, le daban de comer y lo atendían. Pero olvídense de eso, hermano. Olvídense de eso. Dice que llegará el momento en el que vendrán malos pensamientos, sea él o sea quien sea en el futuro, no lo sé, ¿verdad? Subirán malos pensamientos a su corazón y dirá: ahora es el momento, ahora es el momento de atacar. Y entonces dice aquí, para arrebatar despojos, subirá contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. El centro del mundo es Israel. Saba de Dan y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y dile a Gog: así ha dicho el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Quiero decirles que hasta el día de hoy, en todos los ejércitos del mundo, a los tanques de guerra se le llama la caballería. Usted dice: ¿cómo van a venir montados a caballo en pleno siglo XXI? Pero si usted estuvo en el ejército, sabrás que si te destinaban a caballería, voy a montar a caballo, no vas a montar ni en uno, aunque también hay caballos, cuidado. Pero la caballería son los tanques de combate, ¿vale? ¿En qué cuerpo estás tú? No, en intendencia, yo en infantería, yo en artillería, yo en aviación, yo en tal, yo en caballería. La caballería son los tanques. Entonces dice que vendrán
todos ellos, gran multitud, poderoso ejército, subirás contra mi pueblo Israel. Ahí está más claro imposible. Contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, al final de los tiempos, y te traeré sobre mi tierra. Te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende Dios con todo esto? Bueno, yo quiero que todo el mundo sepa que el enemigo más poderoso, la multitud más armada de toda la historia de la humanidad, el ejército indestructible, yo me voy a glorificar y voy a demostrarle al mundo entero que aquí el que controla y maneja la historia soy yo. Y yo me voy a glorificar, pues claro, si traigo al más débil, dice, hombre, claro, al más chiquitito, al que no tiene armamento, eso le gano yo también. No, tráigame al más grande, al más poderoso, al mejor armado. Y cuando yo lo derrote, todas las naciones sabrán que si yo he derrotado a este, cualquier enemigo puede ser destruido. Así ha dicho el Señor, verso 17. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en los tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre ellos? Es que ya está todo escrito. Aquí no hay plan B, aquí hay un solo plan y se va desarrollando poco a poco. En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en mi fuego y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Fíjate, algo que aún no ha ocurrido, ya Dios te lo cuenta como algo que ya ocurrió, porque Dios cuenta la historia desde el principio. Claro, el hombre cuando habla de historia te cuenta lo que ha pasado, pero Dios te cuenta la historia desde el principio, porque Él conoce el principio y el fin. No hay nada que se le oculte. Porque he hablado en mi celo, dice, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor, la espada de cada cual contra su hermano. Ahora, no es la primera vez, ustedes conocen Biblia y la han leído, no es la primera vez que un enemigo que va a atacar a Israel se termina matando entre ellos. No es la primera vez, usted lo sabe. Usted sabe que cuando, por ejemplo, Gedeón, con 300 campesinos, fue a pelear contra una multitud incontable, al final la multitud se mató entre ellos. Y eso se va a volver a repetir. Vienen armados hasta los dientes y al final se matan entre ellos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad? Y dice aquí, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Hace unos días, en pleno desierto, en varios países árabes, cayó una granizada tan grande que la gente que estaba allí en el campo, comiendo o preparándose para comer, tuvieron que salir corriendo. Como un anticipo, es decir, mira, granizando en el desierto. Una cosa impensable. Pero piedras, hermanos, como huevos de grande. Bueno, pues la Biblia dice, aquí no da el dato, pero en Apocalipsis nos dice que caerán granizos del peso de un talento. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es un talento? Esa medida hoy en día, ¿a qué equivale? 45 kilos. A mí me han tirado piedras en la cabeza. Yo me acuerdo, nunca me olvidaré en mi vida, cuando yo salí una vez de clase, claro, le habré hecho algo a alguien y dice, esta se la tengo sentenciada cuando salga. Yo salí de clase y yo ni la vi venir, ni sé, nunca supe quién fue. Me lanzaron una piedra aquí en el hombro, pero un dolor, hermano, terrible. Nunca me enteré. Pero ustedes imagínense lo que es una piedra desde el cielo. Claro, eso se multiplica. Tienen que multiplicar. Yo no sé ahora mismo la fórmula, pero usted multiplica la masa por la velocidad. 45 kilos contra la... Bueno, 45 kilos, hermano, te traspasa un edificio. Una granizada de 45 kilos. Sí, a mí me da igual el armamento que traiga. Si el Señor te empieza a mandar 45 kilos de granizo, eso destruye a lo que sea. Fíjense qué curioso que algunas de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos ya ocurrieron en Egipto con Faraón.
Faraón era la potencia militar número 1 y el Señor arrasó, destruyó. Y una de las cosas que mandó, ¿qué fue? El granizo. El granizo arrasó con todas las cosechas, con todos los árboles, que hasta el día de hoy Egipto no ha levantado cabeza. Entonces, en los últimos tiempos dice el Señor que mandará una lluvia tremenda. Y mira lo que dice aquí. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra. Todo lo que profetiza Ezequiel siempre es contra, nunca es a favor. Siempre es contra Gog. Y dile, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré, te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Así que detrás de todo esto está el Señor. Es Dios el que dice, tranquilo, no se preocupen, si yo soy el que lo voy a traer, pero le voy a dar una tunda, le voy a dar una cuerada. ¿Qué va a decir? A mala hora salí de mi casa. Te hubieras quedado quietito, porque te vas a ir calentito. Te vas a ir que, bueno, no se va a ir, ya verás lo que le va a pasar. Pero mira qué bueno es el Señor. Fíjate. Sacaré tu arco de tu mano izquierda, te derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel, escucha, caerás tú y todas tus tropas. Y los pueblos que fueron contigo, a las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo, te daré por comida. Bueno, si yo soy God, yo digo, yo no voy allí ni loco. Porque lo que me está diciendo es que mi cuerpo se lo van a comer los buitres, se lo van a comer las aves de rapiña. Es decir, date quietito, God, date quietito, Gojito, date quietito. Y dice, sobre los montes de Israel caerás, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor. Enviaré fuego contra Magog, contra Rusia, sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ahora, tiene que ser algo muy contundente, tiene que ser algo muy claro para que la gente diga, no, esto no es casualidad, esto no es que ellos son más fuertes que, no, esto es que es la mano de Dios. Porque al principio Faraón decía, yo también lo hago. A ver, tienen ustedes la vara, y se convertía en serpiente, decían, nosotros también lo hacemos. Un momento en el que Faraón dijo, esto es mano, esto es dedo de Dios, esto ya no soy capaz de hacerlo. Bueno, pues llegará un momento en el que será tan clara la intervención divina que todas las naciones de la tierra dirán, esto es Dios, esto no tiene otra explicación más que una explicación divina, esto es el Señor. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán, escucha, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses. Bueno, aquí te hablan en el lenguaje de la época. Metralletas, cañones, bazocas, lanzas. Los quemarán en el fuego, ¿cuánto? 7 años. 7 años. Utilizando todo el combustible, utilizando todo lo que esa gente trajo para destruir Israel. No traerán leña del campo ni cortarán árboles, sino que quemarán las armas en el fuego. Despojarán a sus despojadores, como fue en Egipto, que se fueron, pero no con una mano delante y una mano detrás, se fueron ricos porque despojaron a Egipto. Robarán a los que le robaron, dice el Señor, en aquel tiempo. Mira la misericordia de Dios. Yo daré a Gog lugar para sepultura allí, en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán la tierra de Amón Gog, que significa multitud de Gog. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el Señor le permite sepultura en Israel? Porque el Señor no olvida ni lo bueno ni lo malo que el ser humano haya hecho. Gog es un descendiente de Jafet, no es descendiente de Can, no es descendiente de Sen, es descendiente de Jafet. Y Jafet, en Génesis capítulo 10, dice la Biblia que cubrió a su padre cuando estaba desnudo, lo cubrió, no lo avergonzó, no lo humilló, sino que lo tapó. Como un descendiente de Jafet, así como el descendiente de Cam fue maldito y había que destruirlo, Gog, como descendiente de Jafet, el Señor le dirá, has venido contra mi pueblo, has venido a destruir mi ciudad de Jerusalén, has venido a borrar mi nombre sobre la faz de la tierra, pero yo te daré un lugar para sepultura, para que todo el mundo que pase por este lugar diga, ¿quién está enterrado ahí?
ahí está enterrado nada más y nada menos que el peor enemigo de Israel. El que quiso destruirnos, ahí está enterrado como señal perpetua de que hasta aquí llegaste, amigo. ¿Qué les parece? Tremendo. Y dice algo más: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 años quemando el combustible, quemando el armamento, y 7 meses enterrando muertos. Muchachos, ¿pero cuántos va a haber? Bueno, la Biblia dice que la sangre llegará hasta la altura de los frenos de los caballos. ¿Qué te parece? Toda esta batalla, ¿dónde se va a llevar a cabo? En el valle de Josafat o el valle de Meguido. Es un valle espectacular que va desde la costa de la ciudad de Haifa, casi hasta el norte de Israel, ¿verdad? Un valle gigantesco. Napoleón, cuando lo vio, porque Napoleón estuvo en Israel, se quedó mirando. Él desembarcó en en Jope, y cuando él vio aquel valle dijo: este es el valle perfecto para librar a cabo una gran batalla. Pues en ese valle se va a llevar a cabo esta batalla, tremendo. Y dice: los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos un día célebre en el que yo sea glorificado. Tomarán hombres a jornal para que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla al cabo de 7 meses. Hermanos, 7 meses enterrando muertos, eso es una barbaridad. Millones. Jamás ha habido tantos millones de soldados con el único propósito de destruir a un solo pueblo. Pero ¿saben? Si ustedes leen Zacarías capítulo 14, yo les voy a pedir que lo lean esta noche tranquilitos, ahí en casa, antes de irse a dormir. No tengan miedo de que van a tener pesadillas. Bueno, Zacarías 14 es muy bueno. Dice: esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los soldados, a todas las personas que dijeron: vamos a subir y destruir a Israel y a destruir Jerusalén. Ezequiel habla de granizo, Ezequiel habla de terremoto, pero Zacarías da un dato más y dice: esta será la plaga, el castigo con la que el Señor va a herir a los que se levantaron con el propósito de destruir a Israel. Miren qué interesante. Y dice así, para que veáis lo interesante que dice la Escritura: esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, escuche bien, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les va a deshacer en su boca. Si a ti te pegan un tiro, tú caes al suelo y mueres. Si te lanzan una flecha, tú caes al suelo y mueres. Pero esta es la única vez que la gente se muere de pie, porque en la vida, cuando uno muere, cae. Pero esta plaga va a ser diferente, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que la gente muere estando de pie. Se van así a desmigajar. Bueno, esto está claro que esto es o un ataque bacteriológico, o un ataque químico, o una guerra de armas nucleares. Si tú estás en pie, dispuesto a pelear, dispuesto a matar, y de repente hace tu cuerpo, se deshace. Esta será la plaga, este será el castigo con la que el Señor hiera a todas las personas que se levantaron contra Jerusalén. Porque mire, digo esto y termino: Caín se levantó contra su hermano, pero mató a uno. Pero fíjense que después Naamán, él intenta matar a todos. Es decir, el odio en contra de ese pueblo, hacia esa nación, siempre va en aumento. Caín mató a uno. Faraón quería matar solamente a los varones. Bueno, perdonó a las niñas y a las mujeres. Pero Naamán quería matar a todos. Y vemos que va en aumento, ¿verdad? De uno a los hombres, después a todos. Pero lo que intenta God no es matar a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino lo que intenta God es no solamente matarlos a todos, sino matar a Dios. Porque God tiene ese espíritu de la malecita, que es que el que se levanta contra el trono de Dios. Por eso Rusia es una nación atea, una nación donde el ateísmo, el darle la espalda a Dios, es su bandera. No digo que no haya creyentes, claro que hay creyentes. Yo les digo algo: los primeros libros que yo leí cuando yo me convertí al principio eran libros que tenían que ver con gente que se convertía en cárceles en Rusia. Por ejemplo, leí un libro tremendo, si algún día lo pueden leer, léanlo, se llama Encontré a Dios en Rusia.
Eran personas que metían en la cárcel, y ahí contaba todas las barbaridades que le hacían, y se llegaban a convertir al Señor. Y yo me acuerdo cuando yo era recién convertido, que iba con mi pastor, él me decía, vamos a pescar. Y nos íbamos al muelle de Las Palmas de Gran Canaria, y nos íbamos al Parque Santa Catalina, con bolsos llenos de Biblias en ruso, y orábamos para que el Señor nos pusiera en contacto con rusos, pero cuidado, los rusos cuando salían de los barcos, porque la flota rusa estaba, no sé si todavía estará en Las Palmas, pero en aquellos años estaba ahí afincada en Las Palmas, y cuando salían no salían nunca solo, sí me salían en grupos, y uno del grupo era el que vigilaba al resto. Y teníamos que orar para que cuando estaban a lo mejor en la vitrina de una tienda de estas de indios, ¿no? Las famosas tiendas de indios que tenemos aquí, que venden informáticas y cámaras y todo, y nos acercábamos a ellos sin decir palabra, aparte no sabíamos ni qué decirles, nos acercábamos a ellos, abríamos así el bolso y se lo enseñábamos. Miraban adentro, miraban a todos lados y hacían así. Y se guardaban la Biblia. Y teníamos un Nuevo Testamento pequeñito que estaba preparado para que lo pudieras meter hasta dentro de la taza del café con leche o dentro del agua y no se estropeaba. Pues si te revisaban, hacías así, pum, lo metías dentro de la taza del café, no se veía y ahí estaba, y lo sacabas y no se mojaba. Pero claro, si íbamos así y el encargado del grupo veía que estábamos repartiendo Biblia, automáticamente daba la orden y se iban todos al barco. Bueno, tanto nos usó el Señor en aquella época repartiendo Biblias a los rusos, que nos invitaron un día a un barco a comer. Y nunca me olvidaré, porque estábamos comiendo en ese barco, todos nos miraban y claro, no podíamos comunicarnos, pero sabíamos que había gente allí convertida, y nos trajeron un pan, nunca en mi vida me olvidaré, era un pan cuadrado de color marrón oscuro, riquísimo, buenísimo así, era como un pan de molde, muy marrón, duro, ¿sí? Lo cortaban y comíamos aquello. Y después nos enteramos de que lo hacían con las tripas de los pescados. Cuando limpiaban el pescado, las tripas las guardaban y tal. Y yo dije, pues a mí me gusta un montón. A mí cuando me gusta una cosa, era con tripas de pescado, un pan riquísimo. Y ahí fue donde probé la sopa esa. ¿Cómo se llama la sopa, Esteban? Esa sopa caliente, picante, no sé, una sopa, eso, Y ahí comíamos esa sopa caliente, picante. Después nos ponían también, ¿cómo se llama? Yo decía, no, eso no. La bebida esa blanca, la vodka. Digo, no, vodka, déjalo para otro día. Y el Señor nos usó. Y cuando orábamos en aquellos años para que Rusia se abriera, pues nos vino a visitar un hermano que me acordaré toda mi vida. La iglesia en la que yo me convertí eran bancos, como dije, no eran sillas. Y él predicaba siempre sentado en el banco, pero así en la parte de arriba, ¿no? Se sentaba así, ¿me explico? Y él decía, es que yo no puedo estar mucho tiempo de pie por de tantas torturas que había recibido. Él predicaba sentado y él era parte del equipo del hermano Andrés. El equipo del hermano Andrés eran hermanos que se dedicaban en aquellos años a llevar de contrabando Biblias a Rusia. Y leí un libro en aquellos años, si lo pueden encontrar, búsquenlo, se llama El contrabandista de Dios. Y entonces este hermano contaba, claro, yo en aquellos primeros días de mi conversión, para mí aquello era, yo decía, yo quiero ser así. Por eso, claro, yo me volví loco, escuchando y viendo aquellos personajes que llegaban a mi iglesia, yo oía aquello y yo decía, claro, ¿cómo no voy a ser así como soy con aquel tipo de personaje, no? Llegaba y decía, ¿saben, hermanos? Nosotros nos compramos una caravana. Y yo decía, a ver, y la llenamos toda llena de Biblias, toda Biblia, un montón, y el coche y la maleta y todo, ¿no? Y pusimos un cartel por fuera que ponía recién casados. Y nos fuimos a la frontera de Rusia y cuando iban a llegar, se paraban y decían, Señor, hace 2000 años tú abrías los ojos de los ciegos. Ahora te pedimos que los cierres. Y dice que llegaban a la frontera y los militares abrían. Había miles de Biblias allá adentro y no veían nada. Y decían, pasen. Y nos hablaba de cómo repartían las Biblias y cómo se juntaban en lugares. Y claro, yo oía aquello y decía, madre, bueno, yo alucinaba con todo aquello, ¿no? Y
Y en aquellos tiempos, cuando orábamos por Rusia y repartíamos las Biblias y todas estas historias y otras que no les he contado, pues con los años cayó, ¿no? Cayó la Unión Soviética y todo aquello. Pero yo muy jovencito, yo siempre predicaba y decía, algún día se volverán a levantar. La osa herida se volverá a levantar y se volverá con más rabia que antes. Y bueno, pasó lo de la perestroika y pasó todo aquello y el muro de Berlín y toda aquella vaina, pero sin embargo vemos que Rusia otra vez se ha levantado y ya hay persecuciones y ya hay cosas, y sabemos, porque se lo he leído esta tarde, no, ya sé que no aparece la palabra Rusia, pero es Rusia la que va a atacar junto con otras naciones a Israel, y probablemente lo veamos nosotros, fíjate lo que te digo, probablemente lo veamos, y va a ser algo muy pronto, porque ya los Estados Unidos ha dicho no vamos a permitir esto, y el otro ha dicho pues venga, ven que te estoy esperando, y sabemos que hoy en día en una hora, ¿qué? En un minuto cambia el mundo, en un minuto cambia todo. Por eso yo les digo, sí hermanos, estamos aquí, gloria a Dios, y cantamos y todo lo que ustedes quieran, pero no se olviden de que las profecías tarde o temprano se van a cumplir. Ahora, yo no quiero que tengan esa actitud de temor, porque dice la Biblia que la profecía es como una antorcha que ilumina la oscuridad. Y cuando vemos que estas cosas se cumplen y vemos que los rusos, mira que hay países en el mundo y justamente se juntan con los iraníes y justamente se van al norte de Israel. Jolín, se podían haber ido a África, ¿no? Se van a ir a donde Dios diga que se van. Y van a venir y van a atacar y es algo inevitable. Pero detrás de todo esto está la mano de Dios que controla la historia y mueve a las naciones y a los líderes de las naciones como si fueran títeres en su mano. Y al final de todo esto, el objetivo de todo esto es que mi nombre sea glorificado y que todas las naciones de la tierra conozcan que yo soy el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se acercan tiempos difíciles, claro, tiempos tremendos, que si el petróleo, que si la bolsa, que si esto, que si aquello, pero lo importante de todo esto es que lo que leemos aquí se está cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en esta tarde y vamos a pedir que nuestros ojos estén bien abiertos, bien abiertos. Ayer se celebró en Israel, no sé si ustedes vieron las imágenes, eso es único en el mundo, eso es digno de ver, Todo el país se para. Las autopistas con miles y miles y miles de coches se paran, todos se salen de los coches y se quedan así de pie sin moverse. Todos los que están por las calles se detienen, los que están sentados se ponen de pie. Ayer se recordó el aniversario de la Shoah, del aniversario del Holocausto. El Holocausto nazi, donde murieron millones de judíos, ¿verdad? Y ayer muchos de allí se asustaron, porque todos los años hay exhibiciones militares de aviones, pero ayer como nunca antes se vieron demasiados aviones volando sobre la costa de Israel y se asustaron y llamaron por teléfono, oye, ¿qué está pasando? ¿Empezamos la guerra? ¿No empezamos la guerra? Es decir, hermanos, todo esto Juan lo vio en palabra profética, en visión, en sueños. Ezequiel, Daniel, Zacarías, tantos profetas, ellos lo escribieron como algo que iba a ocurrir, y mira tú por dónde, a ti y a mí, capaz que el Señor nos permite ver lo que ellos escribieron. ¿Qué te parece? Tal vez te hubiera gustado al revés, ¿no? Pues yo estoy deseando ver todo esto, porque yo sé que detrás de todo esto está la mano de nuestro Dios, y si no pasa esto antes, Él no viene. Y como todos queremos que el Señor venga, primeramente hay que pasar por el fuego para después ver la bendición de Dios. Así que no tengan miedo, dale ahí gloria y honra al Señor donde está sentado y dile: Señor, prepara mi corazón, porque yo veo en tu palabra que todo está escrito con una perfección absoluta, no hay ni un solo detalle que no esté escrito, y tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino, es el pan de nuestra alma, y por eso queremos alimentarnos de ella y leer ahora más que nunca las profecías, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio verdadero de la verdad. Y queremos pedir por Israel, queremos pedirte por Jerusalén, queremos orar por todos nuestros hermanos, pastores y siervos tuyos que están en esa parte del mundo en este momento sirviéndote, sabiendo lo que viene, pero también sabiendo que todo está bajo la mano y el control de nuestro Dios. Trae paz a nuestros corazones, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra,
mas a ti no llegará, dice la palabra. Tú nos guardarás en completa paz, por cuanto nuestro corazón, nuestra mente en ti persevera. Te pedimos, Señor, que en estos tiempos difíciles y peligrosos tu iglesia se mantenga firme en la fe, que tu iglesia mantenga los ojos puestos en Cristo y que nada ni nadie nos distraiga, que nada ni nadie nos asuste, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y queremos, Señor, agarrarnos a ti más que nunca. Sabemos que el mundo va a ir de mal en peor, la maldad se va a multiplicar, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo quiero ser eso, uno de esos, de los que perseveran hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos y guarda nuestros pensamientos y corazones, que podamos, Señor, saber que nuestro Dios cuida de nuestra vida y que pase lo que pase, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestra vida y por haber llegado la verdad a nuestros corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.